Bueno, saludo cordial a cada uno nuevamente. Como habíamos visto en la primera clase, bueno, quedaron muchas preguntas respecto al alma humana y entonces, bueno, vamos a tener ahora un apéndice B de la primera clase para profundizar en lo que es el alma humana y también las operaciones o potencias del alma humana. Entonces, ¿qué es el ser humano? Una unión sustancial de cuerpo y alma. Se llama sustancial a una unión de elementos que tiene tal característica que resulta de ellos una sola sustancia. O sea, no es una unión accidental, sino que es una unión sustancial. O sea, no es una unión que pueda cambiar, no es una unión que pueda dejar de ser. Por ejemplo, un auto puede ser rojo, pero yo lo puedo pintar de color amarillo, porque me decido a usarlo como taxi, y entonces cambió un accidente del auto, que es el color, pero sigue siendo un auto. O sea, no hubo un cambio sustancial, podríamos decir, en el auto. Entonces, cuando la unión de dos elementos es tal que la separación entre ambos implica que esa cosa deje de ser eso y pase a ser otra cosa, entonces a eso se le llama una unión sustancial en filosofía, ¿no? Entonces, todo ser vivo tiene un alma, las plantas tienen un alma, los perros, gatos, etcétera, tienen un alma. Esto le hizo un poco de ruido a algunas personas, les chocó, pero bueno, es una forma de analizar el ser, ¿no es cierto? Que tal vez antes no la hayan enfocado de esta manera, pero es importante destacar que el alma humana es muy diferente al alma que tienen los vegetales o los animales. Para comenzar, el alma humana es subsistente, o sea que no depende del cuerpo para existir. ¿Esto qué significa? Que cuando la persona se muere, ¿sí?, se produce la corrupción del cuerpo y la separación entre cuerpo y alma, pero el alma, al ser espiritual, no deja de existir, sino que sigue existiendo, subsiste posteriormente a esa separación con el cuerpo. Otra característica del alma humana es que es físicamente simple. ¿Esto qué significa? Que no se la puede dividir. También es inmortal y es creada inmediatamente por Dios. Las personas pueden tener de repente religiones diferentes, pueden tener convicciones diferentes, pero creo que la mayoría de las personas pueden coincidir en que existe un ser superior, creador de lo que existe, o sea, creador de todo lo creado, y que es un ser eminentemente espiritual, racional, y como el alma es espiritual y racional, el alma humana, entonces no puede provenir de la materia, no puede provenir de algo inferior, no la pueden dar, digamos, los padres de la persona, porque no pueden fabricar, crear algo espiritual, ¿no? Entonces, en el momento de la creación de cada ser humano, en el momento del inicio de la existencia de cada ser humano, ese ser creador tiene que infundir en ese cuerpo o en esa sustancia el alma espiritual para que esa sea una persona, para que eso sea un ser humano, para que inicie la existencia. Hay un error bastante común y es el pensar que con la unión del óvulo y el espermatozoide se forma un cuerpo y que después Dios le infunde el alma y entonces a partir de que a ese cuerpo se le infundió un alma, eso pasa a ser una persona.
Esto es un error grave porque implicaría que existe un tiempo, un momento, un tal, en el cual existe el cuerpo humano sin alma humana. Y esto es imposible porque este cuerpo, para ser este cuerpo, tiene que tener un alma, o sea, un principio de vida, un principio de movimiento, algo que lo anime a esa materia inanimada. Entonces no podría tener primero un alma biológica, podríamos decir, inmaterial, y después agregársele el alma humana, ¿no? Entonces, esto es un error. La verdad es que en el mismo instante coinciden, digamos, el hombre, la mujer y Dios para, en el mismo instante que se unen el óvulo con el espermatozoide, infundir el principio de vida humana, el principio de existencia, el hálito de vida, el alma, para que esta unión dé como resultado una persona formada por cuerpo y alma. Y es una persona desde el primer instante de su existencia. Y en este caso, digamos, al ser una persona, le llamamos el recién concebido o fruto de la concepción o fruto de la unión del óvulo de la mujer con el espermatozoide del varón, lo que va a dar como resultado una persona que desde ese primer instante hasta todos los estadios posteriores de su vida y de su desarrollo, son una única y misma persona que simplemente tienen de diferencia que al principio está dentro de la trompa humana, trompa de la mujer, después está dentro del útero, después sale del útero y sigue su existencia en forma extrauterina. Pero desde que comienza su existencia es uno, único, y no cambia lo que es ese ser humano y no otro. Entonces, el hombre como tal es mortal, pero el alma humana es inmortal. O sea, la muerte es la corrupción del ser vivo y la separación, podríamos decir, del cuerpo y el alma, y el cuerpo se corrompe, se transforma en un cadáver. Acá tenemos una imagen del cadáver de Juan Pablo II, que después fue enterrado, pero nosotros creemos, ¿no?, firmemente que el alma no se puede descomponer, porque no tiene parte física, es espiritual. Lo que no tiene partes no se puede descomponer, porque la descomposición es la separación de las partes. Y por lo tanto, permanece en el ser, sigue existiendo. Aunque Dios podría aniquilarla si quisiera, pero aparentemente no quiere. Entonces, el alma sigue existiendo y de hecho, hoy en día los católicos llaman a este ser excepcional que fue en vida Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿eh? Porque existe la convicción de que no solamente su alma sigue existiendo, sino que sigue existiendo en Dios, cerca de Dios, con Dios. Entonces se le llama santo. Bueno, el hombre es muy complejo, somos muy complejos. En el mismo hombre podemos constatar, ¿no es cierto?, sensaciones, pensamientos, y estas actividades, ¿sí?, digamos, lo sensible y lo pensante en el ser humano, a veces se oponen, a veces se obstaculizan, se frenan y hasta pueden llegar a suprimirse. Por ejemplo, si yo tengo un fuerte dolor de cabeza, a veces no puedo ni pensar. O si estoy muy concentrada en el estudio o en mis reflexiones o en algo que estoy pensando,
A veces puedo no percibir sensaciones con los sentidos externos. Por ejemplo, puedo no sentir el teléfono o puedo no advertir lo que está ocurriendo a mi alrededor, como si estuviera, digamos, abstraída. Pero a veces, habitualmente podríamos decir, estas actividades sensible y pensante del ser humano van juntas, ¿sí? O sea, la actividad psíquica conlleva modificaciones físicas. Y a veces esto es muy evidente. Por ejemplo, ante una sensación de miedo, puede haber una manifestación física externa de temblor del cuerpo. Ante una sensación de tristeza, puede haber una manifestación externa de llanto, que es salida de agua a través de los ojos, de las glándulas lagrimales de los ojos. Ante un enojo por una situación, digamos, que me impacta, puedo tener taquicardia, latidos del corazón por encima de 100 latidos por minuto. Ante el amor, o encontrarme frente a la persona amada, de repente puedo experimentar rubor facial, ¿sí? O sea, una vasodilatación de los vasos de la piel que hace que me ponga roja. Entonces, todas estas pequeñas cosas, ¿no? Como son el temblor, el llanto, el rubor facial o la taquicardia, de alguna manera manifiestan esa unidad tan importante entre la parte espiritual y corporal del ser humano. El hombre no es ni un cuerpo ni un espíritu. O sea, es un ser compuesto de alma y cuerpo, en las cuales cuerpo y espíritu están intrínsecamente unidas, sustancialmente unidas, de tal manera que no se pueden separar hasta la muerte. Entonces, el alma humana, justamente por la superioridad en el grado de ser que tiene el ser humano con respecto a todos los demás seres vivos de la naturaleza, tiene una cantidad de funciones u operaciones que podemos describir. Por una parte están las funciones orgánicas o corporales, y comenzamos por las que llamamos vegetativas, porque son las que se comparten incluso con las plantas, con los vegetales, que son la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Después están las funciones que también son orgánicas o corporales, pero que son las sensitivas, ya sea sensaciones o percepciones que llevamos a cabo con los sentidos externos, que son 5, o con los sentidos internos. También tenemos funciones apetitivas, o sea que lo que llamamos deseos o impulsos, o sea, cosas que nos mueven desde adentro a que nos dirijamos hacia otra cosa u otra persona. Y después tenemos las funciones motoras, ¿no? Propias del ser humano, que, como decíamos en la clase primera, algunas de esas funciones motoras son compartidas o muy similares a las de algunos animales inferiores, pero otras son propias, específicas del ser humano, especialmente todo lo relacionado, por ejemplo, a la aprehensión, que son fruto de una evolución a un grado ya superior del cuerpo humano, de tal manera que puede responder a funciones intelectivas. Bueno, después tenemos funciones también del alma humana no orgánicas o puramente intelectuales, tales como la inteligencia y la voluntad. La inteligencia que me permite conocer y la voluntad que me permite amar. Y tenemos también ciertas funciones u operaciones que de alguna manera unen el plano sensible con el plano intelectual, unen, digamos, el plano más corporal u orgánico con el plano no orgánico o intelectual o superior, y esos son los que llamamos sentimientos, afectos, emociones, pasiones, y que son también específicamente humanas,
y propias del ser humano, que de alguna manera le otorgan a la persona toda la riqueza que tiene el género humano, ¿no? Con toda la variedad que existe de sentimientos, afectos, emociones, pasiones, etc. Bueno, entonces, estas potencias del alma humana son accidentes que perfeccionan al alma, ¿no? O sea, que perfeccionan al hombre. Y se llaman potencias porque pueden ser actualizadas o puestas en acto por sus actos propios. Entonces, como decíamos, el alma tiene unas capacidades superiores, las más puramente espirituales o inmateriales, que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia, que es la capacidad o potencia de conocer inmaterialmente las cosas, y la voluntad, que es la capacidad o potencia de querer algo, de amar. Entonces, este cuadro, que también fue delimitado o diseñado, podríamos decir, ya por Aristóteles, es muy práctico para tener como así ubicadas todas estas facultades u operaciones del alma. Acá es un cuadro de doble entrada, tenemos en la parte horizontal el plano intelectual y el plano sensible, y por otra parte lo que corresponde al conocimiento o plano intelectual y a la apetición o voluntad. Entonces, tenemos en el plano intelectual y del conocimiento, el conocimiento intelectual, que tiene como objeto la esencia misma de las cosas. O sea, incluso se puede conocer a sí mismo, es lo más difícil, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. Entonces, el alma humana puede conocer la esencia de todas las cosas, también puede conocerse a sí misma, y puede conocer las cosas singulares por reflexión y las cosas inmateriales por analogía. Y los actos del conocimiento intelectual son la simple aprehensión, que me da el concepto, después ya viene el juicio que puedo hacer en base a varios conceptos, el razonamiento y lo que sería la conciencia intelectual o operación de reflexión. Es como darse la vuelta y mirarse a uno mismo. Bueno, también en el plano intelectual, pero de la apetición, tenemos el apetito intelectual o voluntad, cuyo objeto es el bien, que se conoce por la inteligencia. O sea, la inteligencia me muestra algo como bueno, entonces la apetición lo quiere. Como que yo, si mi inteligencia me muestra algo bueno, inmediatamente lo quiero para mí. Entonces, el mal nunca es deseado por sí mismo. O sea, no se puede desear el mal, porque lo que se desea es el bien. En todo caso, cuando yo deseo algo que se juzga como malo, es porque estoy deseando algo de bien que hay en eso. Y por otra parte, es interesante también analizar o tener en cuenta de que no puede quererse lo que no se conoce. O sea, yo no puedo amar lo que no conozco, porque es la inteligencia al conocer lo que me muestra que eso es bueno para que yo lo quiera, o sea, para que yo lo ame. Entonces, el fin último de esta petición es Dios, o sea, la felicidad. Y los actos propios de este apetito intelectual o voluntad son el querer, el amar. Bueno, si vamos al plano sensible, podemos hablar del conocimiento sensible, es lo más básico, este es el plano más inferior, que se comparte con otras especies inferiores de animales. Entonces, el objeto del conocimiento sensible es lo concreto sensible, o sea, todo el universo material. O sea, el ser humano puede conocer, en principio, todo, ¿no? La facultad que me permite conocer es la sensibilidad, ¿sí? Que otra vez como que la subclasificamos
en sentidos externos, vista, gusto, tacto, olfato, oído, y los sentidos internos, ¿no? Que son la imaginación, la percepción, etc. Entonces, los actos propios son los de cada uno de estos sentidos, ¿sí? Entonces, la sensación visual, la sensación auditiva, la sensación perceptiva, etc. Y después, los sentidos internos, que son 4, la percepción, la imaginación, la estimación y la memoria. Todo esto me permite, de alguna manera, tener la conciencia sensible. Bueno, en el plano sensible también tenemos, en el plano de la apetición, el apetito sensible, cuyo objeto es el bien concreto sensible que me fue presentado por el conocimiento. Yo no puedo desear, ni siquiera sensiblemente, algo que no conozco. Entonces, los actos propios son las pasiones o apetitos, ya sea concupiscibles o irascibles. Bueno, y voy a hacer una pequeña explicación, podríamos decir acá, de la diferencia entre lo que es alma y espíritu, ¿no? Porque también surgió este cuestionamiento. Entonces, el alma humana es espiritual. ¿Qué significa esto? Que el alma humana es inmaterial. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de la parte inmaterial propia de esta naturaleza humana. Por eso, la persona es a la vez corporal y espiritual, porque el alma es espiritual. Por la muerte, el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección, nuestro cuerpo ya transformado se reunirá con nuestra alma. Bueno, eso creemos los cristianos. Hay también seres espirituales, no corporales, llamados ángeles. Y el nombre de ángel indica, digamos, su oficio, no su naturaleza. En un salmo dice, si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Bueno, y los ángeles tienen inteligencia y voluntad porque son espíritus racionales, por lo tanto, son criaturas personales e inmortales, ¿sí? O sea, el ángel también entra dentro de esta definición de persona, que sería sustancia individual de naturaleza racional, ¿sí? Pero superan en perfección a todas las criaturas visibles, superan en perfección a todas las criaturas que tienen un cuerpo, incluso al ser humano. Bueno, esto es una pequeña acotación por una pregunta sobre la diferencia entre alma y espíritu. Acá no anoté, pero podemos decir también, ¿no es cierto?, que Dios es espiritual. Entonces, también se aplica a Dios esta definición de persona de Boés. O sea, Dios también es una sustancia individual de naturaleza racional, y entonces en Dios también se puede describir la persona, ¿no? De hecho, los católicos creemos que Dios existe como 3 personas distintas en un solo Dios verdadero, los Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea, 3 personas distintas, pero en un solo Dios. Esto ya, explicar esto trasciende lo que es antropología filosófica, pero es interesante ir haciendo siempre esa relación. Bueno, y nos vemos entonces en la clase 2. Hasta pronto.